Buenas noches, María Eugenia Vidal. Buenas noches. ¿Qué tal, María Eugenia? ¿Cómo le va? Muy bien. La primera pregunta que le quiero hacer se refiere al tema de la actualidad. Es decir, Juntos por el Cambio debe aprobar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Juntos por el Cambio debe actuar con responsabilidad, ¿no? Y como lo hemos hecho siempre, desde el principio de este gobierno, donde nos ha tocado ser oposición. Nosotros decidimos ser responsables y nos hemos pronunciado públicamente. Primero, ayudar a que la Argentina no entre en default. Segundo, comprometernos a no votar ningún acuerdo que incluya aumento de impuestos. La Argentina está sobre el 30% de presión tributaria, uno de los niveles récord que ha tenido en su historia. Tercero, no podemos votar algo que no conocemos. Necesitamos saber cuál es el programa económico a través del cual se van a lograr las metas del entendimiento que anunció el presidente y el ministro de Economía. Ustedes hasta ahora no tienen la más mínima idea de lo que están hablando con el fondo. Nada, y eso es grave, Joaquín, porque faltan 5 semanas para el 22 de marzo, que es el momento donde se define si Argentina entra o no entra en default con el fondo. Se requieren por lo menos 15 días para que el fondo apruebe un acuerdo. Haciendo una aprobación rápida en el Congreso, son 15 días más. Es decir, que ya estamos en un mes. Queda una semana para que terminen de ponerse de acuerdo y nos digan cuál es el acuerdo de verdad. Nosotros no podemos votar una hoja en blanco. Entonces, esos son los tres principios que Juntos por el Cambio ha acordado. Ahora, del otro lado, ¿qué tenemos? Porque quien tiene que tomar la decisión y quien tiene la responsabilidad desde hace 25 meses de acordar con el fondo de una deuda que ya conocía es el gobierno. Y lo que veo del otro lado del gobierno no es responsabilidad. Al contrario, veo peleas, veo silencios, en el caso de la vicepresidenta, veo renuncias y sobre todo veo esta improvisación, ¿no? Que nos hace, que ya no es una casualidad, yo creo que es un modus operandi. Lo mismo pasó con el presupuesto, ¿no? Es esto de llevarnos hasta el límite, hasta el borde del abismo, a todos los argentinos con angustia, con incertidumbre sobre lo que va a pasar y sobre el final tratar de forzar a la oposición a que vote cualquier cosa. Esto ya pasó en el presupuesto a fin de año y esto ha pasado a lo largo de la pandemia. Entonces, nosotros tenemos que tener una actitud responsable más allá de cualquier especulación política. Para nosotros, para mí en particular, default es 2001. Ningún argentino quiere volver a vivir el 2001. Pero también es cierto que no podemos votar cualquier cosa. Entonces, yo lo que le pido al oficialismo es que retome un camino de responsabilidad, que dejen de pelearse entre ellos, que socialicen, no solo con nosotros que somos los que tenemos que tomar una decisión sobre el voto, sino con todos los argentinos de qué se trata este acuerdo y que dejemos de poner todo el tiempo el futuro de la Argentina en juego como si fuera algo banal. Usted hablaba recién de las peleas dentro del gobierno, que son notorias. Bueno, hay una renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque de diputados. ¿Eso afecta la posición de Juntos por el Cambio? ¿Las disidencias que hay dentro del gobierno? Yo creo que eso afecta a la Argentina, porque cuando se ve un gobierno que no tiene decisión política sobre el acuerdo del fondo, ¿qué es lo que muestran las diferencias internas del gobierno? Que no sabemos si todo el gobierno va a apoyar este acuerdo y si ese acuerdo efectivamente va a ser cumplido. Digo, no solo no lo conocemos, pero lo que vemos es que el gobierno se está peleando entre sí antes de venir a pedirle a la oposición que lo acompañe y antes de mostrarle a los argentinos cuál es el acuerdo. Y eso nos da poca credibilidad, nos hace perder aún más la poca confianza que nos queda como país. ¿Y qué pasa cuando un país no tiene confianza? Tiene más inflación, tiene menos inversión y por lo tanto tiene menos trabajo. Todo el mundo se queda quieto y espera. Eso es lo que está pasando en la Argentina hace 2 años. Todo el mundo se queda quieto y espera. Y no estoy hablando de una gran multinacional o de una empresa que se pudo haber ido. Estoy hablando del kiosco de la vuelta, de la pequeña pyme que no toma una persona y porque no sé qué va a pasar. Y seguimos así y hace 2 años que estamos así. Ahora, ¿cómo es la relación de ustedes con el gobierno de Alberto Fernández? ¿Hay puentes eficientes, puentes permanentes o no hay ninguna relación? Hoy en la Cámara la relación es institucional. Ahora con un jefe de bloque nuevo de la oposición, con quien tendremos que empezar a dialogar, y con el presidente de la Cámara, pero no hay un diálogo fluido. Bueno, muestra de eso es parte de la discusión que estamos teniendo en estos días
por el subsidio al transporte en la ciudad, la quita de coparticipación intempestiva que se le hizo a la ciudad en medio de la pandemia. Este es un gobierno que no dialoga y que ve al diálogo como debilidad y a la concesión como debilidad. Y en un diálogo necesariamente cada una de las partes tiene que ceder algo para que haya un acuerdo. El gobierno no acepta otra cosa que no sea el sometimiento y la obediencia. Y es muy difícil construir un país así, y en el medio de todas sus decisiones intempestivas, caprichosas, discrecionales, improvisadas, están los 18 millones de pobres, los 5 millones de indigentes, el más de 1 millón de argentinos que perdió el trabajo y que no lo volvió a encontrar, los 500.000 chicos, por lo menos la cifra reconocida del gobierno, que se quedó sin escuela y no volvió a la escuela por la pandemia. Digo, no, la Argentina no puede darse el lujo ni del capricho, ni de la discrecionalidad, ni de la pelea interna de gobierno. Es un lujo que no nos podemos dar. No. Ahora, usted hablaba recién del tema de la capital, del subsidio al transporte. Y yo veo, a ver, una contradicción en el gobierno. Por un lado, el presidente se manifestó alegre, contento, porque la oposición de Juntos por el Cambio lo iba a apoyar, o había dado un comunicado, digamos, de responsabilidad, dijo él, con respecto del Fondo Monetario. Y por otro lado, le saca el subsidio al transporte en la capital, que está gobernado por Juntos por el Cambio. ¿Cómo se explica esa contradicción? Yo creo que de vuelta nos lleva a la misma... Porque acá hay que aclarar que el subsidio que le sacan es solamente a la capital, no le sacan a la provincia de Buenos Aires. Así es. Y es bueno aclararlo. Yo lo primero que diría es volvemos al mismo dilema que planteamos en la pregunta anterior, ¿no? ¿Responsabilidad o irresponsabilidad? Uno elige cómo gobernar. Yo cuando fui gobernadora, uno o le echa la culpa al otro y lleva a todo un enemigo y a una confrontación permanente, o se hace cargo y da respuestas. Cuando yo fui gobernadora, y era una provincia, y lo sigue siendo, con recursos insuficientes, le dimos el boleto estudiantil a 700.000 chicos de 15 universidades públicas después de 40 años de reclamo. El gobierno elige buscar un enemigo y tratar de sacarse los costos de un aumento de tarifa que sabe que tiene que hacer por este acuerdo con el fondo. Entonces, lo que busca es castigar a los argentinos y ajustar a los argentinos, que es lo que viene, y todos los argentinos lo sabemos, pero empieza por el que piensa distinto. Que es la capital. Que es la capital. El lugar más emblemático de oposición a este gobierno ha sido la capital. Y entonces empieza por castigar a los que piensan distinto. Y no es la primera vez. Pasó en el 2013 con el subte, pasó cuando un día nos levantamos a la mañana y gobernaba Mauricio Macri la capital y nos encontramos sin policía en escuelas y hospitales y todavía no teníamos policía propia. Pasó con la quita de los 75.000 millones para resolver un problema de rebelión policial que tenía el gobernador Kicillof en el medio de la pandemia. Decidieron hacerlo intempestivamente. Entonces, esta política de, si tengo que tomar decisiones difíciles, que primero sea sobre los que piensan distinto. Ahora, el ajuste no es que empieza ahora. El ajuste llegó desde hace 2 años. Y si no, pregúntenle a los jubilados. Y si no, pregúntenle a los asalariados. Y si no, pregúntenle a los que perdieron el trabajo y solo pudieron encontrar un trabajo precario. Ya no recuperaron su trabajo formal en blanco. Esa es la realidad. Más allá de las peleas que el gobierno quiere inventar o los escenarios que quiere armar. La gente sabe que ahora paga el pan 25% más caro y que le cuesta 300 pesos. Y que un kilo del corte de carne más barato le sale 900. Esa es la realidad. No importa lo que el gobierno quiera decir que es la realidad. Ahora, ¿usted imaginaba este gobierno de Alberto Fernández o tenía expectativas mejores? Yo creo que volvieron peores, sin duda. Sin duda volvieron peores. Porque además de esta confrontación permanente, del relato, del agravio, además está la impericia. Además está la impericia, ¿no? Y esto lo muestra esta realidad de inflación donde el ministro vino no hace mucho, hace 6 semanas y nos dijo a los diputados de la Nación que la inflación de este año iba a ser del 33%. Hace 4 meses que está alrededor del 4%. Anualizada estamos en el 60%. No le erró por poquito, Sí, más del doble. Casi el doble. Entonces, lo que quiero decir es, hay una impericia importante que no es de vuelta casual.
la política de ajuste de este gobierno se llama inflación. Y por eso pueden convivir con un nivel de inflación tan alto, más allá de que nos hagan querer creer, y los argentinos ya sabemos, que los congelamientos de precios no van a resolver el problema. Usted cuando fue gobernador de la provincia de Buenos Aires vivió en una base militar por razones de seguridad, porque era el único lugar donde estaba segura. ¿Qué le impresión o qué opinión tiene de lo que está pasando ahora, donde 24 personas murieron, cuando 24 personas murieron, y en la banda que vendía esa droga aparecen como cómplices policías de la bonaerense y uno de la federal? Lamentablemente no me sorprende. Hay un sector minoritario, pero sector al fin, desde hace muchos años, en las fuerzas de seguridad, no solo en la policía de la provincia, también en fuerzas federales. De hecho hay un federal, sí. Que son cómplices del narcotráfico. Ahora, hay dos posiciones también de vuelta, hay una elección acá. Uno puede elegir de qué lado va a estar en el caso de la policía. Y nosotros apartamos a 13.000 policías en 4 años. Y no fue una purga, de estas que se toman un día y después no se hace nunca más nada. Fue una política desde el primero al último día. Todas las denuncias contra la policía eran investigadas, fueran anónimas o fueran con nombre y apellido. Todas las comisarías eran auditadas y se hacían investigaciones sobre las comisarías y se caía de sorpresa. Así hemos llegado a encontrar hasta cocaína dentro de una comisaría. Pero había una lucha contra la corrupción policial que nunca cejó. Esto no pasa en el gobierno actual. Ni se pelea contra la corrupción policial, ni se pelea contra el narcotráfico, ni se pelea contra el juego ilegal. Digo, hubo un cambio absoluto en la política criminal de la provincia de Buenos Aires. Por eso no me sorprende que pase lo que pase. Si usted incorpora a la vida social a 2.000 presos porque hay COVID y los libera de la cárcel, si reincorpora a 400 policías que nosotros echamos por corrupción, sin ningún tipo de justificación, si luego no hay un trabajo conjunto entre gobierno nacional y provincial desde hace 2 años porque los ministros no se hablan, porque no trabajan entre sí, a diferencia de lo que hicimos Mauricio y Macri, yo, en el caso de Patricia Burri con Cristian Ritondo. Si eso no sucede, eso tiene consecuencias, no es gratis. Eso es que la droga se lleva a más de nuestros hijos y eso significa mucha más inseguridad. Pero yo puedo decir lo que yo hoy puedo hacer como diputada y lo que estoy haciendo. Nosotros estamos trabajando en una reforma de la Ley de Salud Mental. ¿Para qué? Para que muchas de las madres que escuché la semana en que murieron esas 24 personas a quien acompaño, muchas madres quieren internar y no pueden. Gente adicta que se preocupan ante esto, porque no saben si su hijo o su hija va a ser el próximo muerto, ¿no? Y por supuesto, y además hay que llegar de verdad a una investigación profunda para ver de dónde salió esa sustancia que alteró y por qué pasó lo que pasó, ¿no? La Argentina no puede darse el lujo de ignorar estos alertas. Y yo lo que veo es que hay un Estado ausente del compromiso con la pelea contra el narcotráfico. Y esto es vidas de nuestros hijos, porque le puede pasar a cualquiera de cualquier nivel social. Así es. Es así, nadie está exento de tener un hijo con estos problemas. Sí, la droga ¿no? La droga no elige en qué casa entra. Puede entrar en todas las casas. Y nosotros, como Estado, tenemos que dar respuesta. En mi caso, creo que el Congreso tiene que dar una respuesta a las madres que hoy no pueden internar a sus hijos porque no tienen voluntad de internarse y están en riesgo, ¿no? Y tenemos que cambiar esa legislación para que puedan internarlos aún involuntariamente para salvarles la vida. Después de la última reunión de Juntos por el Cambio, dio la impresión de que Juntos por el Cambio había tenido una reunión más, digamos, más de acuerdo que lo que parecía, como parecían las cosas, como venían. ¿Esto es una impresión o es lo que pasó realmente? No, yo creo que estamos en un proceso de fortalecimiento, de ordenamiento interno. También Juntos por el Cambio, Juntos por el Cambio de 2021 es distinto al 2019 y es distinto al 2015. Es mejor, porque es más amplio, porque incorporó nuevas fuerzas políticas, como el caso de Ricardo López Murphy o Margarita Stolbizer, pero también incorporó nuevas figuras a la política que no hacían política, como Martín Tetaz, o Manes, o Carolina Lozada. Entonces creo que es un Juntos por el Cambio mucho más amplio, y por supuesto cuando algo es más grande cuesta más ordenarlo.
Somos 116 diputados, tenemos representación nacional, legisladores, concejales, intendentes, gobernadores en todo el país. Y eso hace que las discusiones sean más arduas. Pero bueno, nos estamos dando reglas de funcionamiento que nos ayuden a zanjar cuando hay desacuerdos. Esta mesa nacional está funcionando cada 15 días, tomando decisiones en conjunto, nos escuchamos. Y así como en los 2 primeros años, la oposición, que había sido derrotada en el 2019 y parecía que se podía quebrar, demostró su fortaleza, como la demostró como coalición de gobierno, la va a demostrar ahora en los siguientes 2 años. ¿Usted está segura que no hay ninguna posibilidad de ruptura de Juntos por el Cambio de acá al 2023? Segura, absolutamente segura. Tenemos claro cuál es el mandato de la gente. Uno tiene que saber escuchar el voto. Y el voto de 2021 y también el de 2019 fue: estén juntos, manténganse unidos, no se peleen y trabajen por mí. No por qué lugar o qué cargo les va a tocar, sino sobre cómo van a resolver mis problemas. Y frente a un gobierno que elige todo el tiempo echarle la culpa a otros, pelearse y no dar respuesta, es aún mayor nuestra responsabilidad de estar juntos. ¿Cómo se va a resolver la candidatura presidencial de Juntos por el Cambio? ¿En una interna, en las PASO, digamos, de agosto del 2023? ¿Será así? ¿O habrá previamente un colador que vaya dejando a algunos candidatos y otros no? Yo creo que seguramente es una combinación de las dos cosas. Habrá discusiones internas sobre cuál es la mejor estrategia. Yo no creo, Joaquín, y acá pongo algo que pienso ya hace mucho, y la experiencia de haber gobernado, yo no creo que un presidente transforme la Argentina. Yo creo que la Argentina va a ser transformada por una generación, por supuesto con un liderazgo, pero de millones de argentinos, de muchos dirigentes políticos valiosos, algunos de los que hoy ya están y otros que seguramente se van a sumar, espero, de acá al 23, y por muchos argentinos que todavía la siguen peleando. Esto no lo resuelve solo un presidente, se necesita una fuerza política muy legitimada, muchos argentinos que apoyen, millones que apoyen, porque la situación de la Argentina es muy compleja. Entonces, va a haber seguramente discusiones, están las PASO para saldar las diferencias, pero creo que lo más importante es que cada uno de nosotros, de los que hoy formamos Juntos por el Cambio, sea consciente que lo más importante no es el lugar que nos toque en el 23 de lo individual, sino que desde lo colectivo tenemos un desafío enorme y donde todos somos necesarios y donde no podemos prescindir de nadie. Después, ¿quién es el que está al frente? Yo siempre digo que puede haber millones de reuniones políticas, pero al final lo decide la gente. Es la gente la que elige. ¿Usted quiere ser candidata en el 2023? Yo ya dije que en algún momento de mi vida me gustaría ser presidenta, pero que no me desespera. Hoy mi prioridad es transformar el país. Y para transformar el país no puede seguir gobernando el Frente de Todos. Porque el Frente de Todos no tiene un proyecto de país, no quiere transformar la Argentina, tiene un proyecto de poder. Y eso no incluye a los argentinos. Entonces, ni sus prioridades, ni sus necesidades, ni sus sufrimientos. Y Juntos por el Cambio es la única alternativa política que les puede ganar. Y eso es una gran oportunidad, pero también una enorme responsabilidad para Juntos por el Cambio. Así que yo ya lo he dicho públicamente, desde candidata a concejal en La Matanza, hasta presidenta, hasta nada, porque me quedan 2 años más como diputada, del 23 al 25, yo voy a ocupar el lugar que tenga y que crea y esté convencida que tengo que ocupar para que eso suceda. Gracias, María Eugenia. Gracias a usted. Después de la pausa, Roberto Kajanowski. Auspician desde el llano. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense en el especialista. Naviral Mercado, subastas online. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. 6, 5, 4, 3, 2, 1, y 6. Son solo 6 pasitos, y 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, y
mala suerte, hay que ayudarla. Con el Mini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Sentí sus sabores, sentí sus texturas, sentí sus colores. Encontrá en Mercado Libre la tienda oficial Jujuy Energía Viva. Argentina debe conquistar nuevos mercados para converger con las economías más desarrolladas. Adrián Mercado cuenta con portfolios de inversión, agroindustriales, regionales, de logística, turísticos y portuarios, yacimientos de litio y otros minerales. Llegó la hora de invertir con el que sabe. Llegó la hora de Adrián Mercado Comex. Verano en Córdoba. Vení, conectá, recarga. Cumplimos años y lo que nos impulsa a mejorar es saber que todo lo que hacemos es para cumplir siempre con vos. OSPE, 25 años dedicados a cuidarte. Bien, como les anticipé, Roberto Kachanowski en un momento muy difícil porque no sabemos si hay acuerdo, si hay desacuerdo con el fondo. ¿Qué crees? ¿Crees que puede haber acuerdo? Mirá, yo creo que es probable que lo haya, ¿sí? Es un problema para el gobierno porque para el kirchnerismo es como bajar su bandera. ¿Te acuerdas? Es simbólica. Claro, es su bandera recordemos a Néstor Kirchner diciendo chau fondo, pagándole. Claro. Es como el Braden o Perón o el fondo o nosotros, ¿no es cierto? Más o menos repiten más o menos la misma historia. Ahora, imaginemos dos escenarios, si te parece, porque como no sabemos, imaginemos dos escenarios. Escenario 1, no firman. No se ponen de acuerdo. ¿Qué le pasa a la sociedad concreta? El punto. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál sería el problema? Bueno, además de que vas a perder créditos, algunos créditos, el gobierno no va a poder acceder a créditos del Banco Mundial o del BID, que te permiten hacer algunas obras públicas, planes sociales, etc. Lo más importante va a ser que, esto es un poco técnico, porque voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Yo soy productor argentino, ¿sí? Y para poder, necesito insumos. Claro. Aún sí. los productores agropecuarios. Incluso los productores agropecuarios. Entonces, necesito importar. Ni hablar de los industriales, ¿no? Todos, o sea, la mayoría de los sectores, todos, medicamentos, etc. Entonces, necesito importar. Normalmente se opera con un banco. Vos le decís al banco, dame una carta de crédito, decirle, pagale al exportador del otro país que me mande la mercadería, que yo después te mando la plata. Si vos caes en default, el banco te va a decir, venga, antes de que yo ponga la plata, vos traeme los pesos de frente, los dólares de frente. ¿Se entiende? O sea, vas a tener que poner los dólares antes de que te manden la mercadería. ¿Cuál es el problema si el Banco Central no tiene los dólares, que no los tiene hoy en día? Si querés seguir importando, vas a tener que ir a operar en lo que se llama el contado con liquidez, o con liquidación. O sea que es un mercado lícito, pero que cuesta el doble. O sea, en vez de pagar 100 pesos por cada dólar, el importador va a tener que pagar 200 pesos por cada dólar que compre. Y para comprar insumos va a tener que aumentar sus productos. Y ahí, va a tener que aumentar sus productos, y si la gente no lo puede pagar, no va a poder acceder a eso, o vas a tener desabastecimiento. Ahora, si vos no podés importar, porque se te va a encarecer y la gente no tiene el nivel de ingreso como para pagar eso, vos vas a frenar la economía de nuevo. La vas a frenar más de lo que está frenada. Entonces vas a tener más desocupación. O sea, no es chiste. O sea... ¿Y el escenario del acuerdo? A ver, ahí voy. Primero, acuerdo con el fondo no es que Argentina sale inyectada al crecimiento. Es una condición necesaria, pero no suficiente para que Argentina pueda empezar a crecer. ¿Qué pasa si firmás el acuerdo? Y el fondo te va a decir, mira, tenés que arreglar un poco los números. Y los números son el déficit fiscal. Y el déficit fiscal que tenés es un número... Depende de cómo lo tomes, ¿no? Pero más o menos estás en... Espérate, ya yo traigo mi nota, como podrás ver.
Si no incluís el déficit del Banco Central en 4 puntos del producto. Si incluís el déficit del Banco Central, 7 puntos del producto. Si Ese es el déficit. Sí, si incluís los intereses de la deuda, este es lo que se llama déficit fiscal primario, sin incluir los intereses de la deuda. Si incluís los intereses de la deuda, te vas 2 puntos arriba, 6 y pico y 9, 8 puntos y pico, 8, 9 más o menos. Entonces tenés un desequilibrio fenomenal. ¿Qué le dice el fondo? Mira, tenés que parar de emitir moneda. Tenés que frenar y tenés que lograr algún tipo de reducción de la tasa de inflación. Para que la gente tenga una idea, en el mes de diciembre, la emisión monetaria fue no solo el principal ingreso del Tesoro, sino que fue, vos mirás cómo recaudó, IVA, ganancias, etc. Así, el principal fue el IVA. La emisión monetaria, que es un impuesto inflacionario, fue 4 veces más importante que la recaudación del IVA en el mes de diciembre. Si vos mirás todo el año 2017, es decir, ¿cuánto recaudaron de IVA, de ganancias, derechos de exportación? Todos los impuestos, del Tesoro, del Tesoro. El principal ingreso fue la emisión monetaria. Y ya en enero, estoy estimando que si no es el principal, va a estar en el segundo lugar probablemente, pues ya en enero emitieron de vuelta. Y esto es lo que el fondo le dice, paren con eso. Claro. Ahora, ¿qué dijo el ministro? Dice, nosotros vamos a hacer un acuerdo sin ajuste. Sí, o sea, van a hacer magia. Entonces, ¿qué significa esto? No vamos a bajar el gasto público, vamos a hacer más obra pública, dijo, y no vamos a emitir. A la flauta, ¿cómo vas a hacer? Entonces le preguntaron y dijo, bueno, las tarifas de los servicios públicos no vamos a tocar, cosa que no es cierta, la van a tocar y bastante. Y dijo, no vamos a emitir y vamos a financiarnos con deuda interna. ¿Qué significa esto para la gente? Hoy, por cada 100 pesos que la gente deposita, que los particulares, depositamos en un banco, en el sistema financiero, el Banco Central se lleva 61 pesos. Después viene el Tesoro que coloca bonos. No es que te los saca, los guarda. Los saca, o sea, es deuda que toma el Banco Central. Claro, digo, pero no es que te lo saca a vos como ahorrista. Lo tiene. Los bancos le compran unos bonos al Banco Central que se llama el LELIX. Digo, para no alarmar, si vos vas y reclamás los 100, te lo da los 100. Por ahora sí. Ese es un problema serio que hay ahí dando vuelta, pero no importa, dejémoslo para no arruinar la semana. Entonces, ya el Banco Central se lleva gran parte. Viene el Tesoro, se lleva la otra parte. No va a haber crédito ni para comprar una corbata en 2 cuotas. Entonces, hacés lo que se llama desplazás al sector privado del mercado de crédito. No tenés nada, no vas a tener crédito para nada. Para el sector privado. Ya hoy no hay, te podés imaginar con el banco. Y además hay otro problema, es que vamos a fortalecer el mercado de cambio subiendo la tasa de interés. ¿Quién es el principal tomador de crédito en Argentina? El Estado. Claro. ¿Qué va a pasar? Te va a subir el gasto público, porque vas a tener más deuda para pagar, por lo tanto son más intereses que vas a tener que pagar y más déficit fiscal. Entonces están en un berenjenal fenomenal del cual este gobierno no puede salir. Yo creo que la principal conclusión... ¿Y por qué no puede salir? Bueno, si cambia el ministro de Economía, sí. No, porque tiene que cambiar todo el gobierno. Porque es un gobierno que ya no genera la más mínima credibilidad. Argentina solo puede salir con inversión. O sea, no hay manera. No hay otra manera que gente que venga, hunda una inversión, contrate personal, ponga una fábrica... Estamos hablando de inversión en dólares, ¿no? Claro, pero gente que venga y te ponga una fábrica o un comercio o algo, ¿sí? O sea, invertir y te contrato y contrato gente y compro insumos y etcétera, ¿sí? ¿Quién invierte en la Argentina? En la Argentina se van. Argentina es el segundo país más caro en el mundo en materia impositiva para las empresas. Primero la isla de Comoros y después estamos nosotros, de acuerdo a un trabajo del Banco Mundial. Somos el segundo país más caro del mundo en materia impositiva para una empresa para que invierta. Por lo tanto, se van a cualquier lado menos a la Argentina. Entonces, Argentina solo puede crecer. Ahora, para crecer vos tenés que tener para invertir. Yo le pido cierta credibilidad y horizonte de certeza en las medidas que voy a tomar, en las medidas que va a tomar el gobierno. Entonces, yo invierto en la Argentina. No sé si voy a poder importar insumos porque el Banco Central me va a dar los dólares o no me va a dar los dólares. No sé si me van a subir los impuestos. No sé si voy a poder, me van a poner precio máximo y después no voy a poder vender. Y después suponete que resuelvo todos esos problemas, viene Moyano y me pone un camión delante de la fábrica y el Estado mira para el otro lado y yo no puedo sacar la mercadería. ¿Quién invierte en un país así? Este es un problema
no es solamente económico, es un problema económico institucional, sí. Y político, ¿no? Político, obviamente, un poco lo que estabas hablando con María Eugenia. O sea, Argentina no puede salir adelante si no tiene una dirigencia política que se ponga de acuerdo en el largo plazo sobre ciertas políticas públicas que todos van a sostener. Y eso requiere de gente que puede tener sus diferencias, pero todos apuntan para algún lado. Por ejemplo, la generación del 80 fue una generación que se peleaba entre ellos. Mitre estaba peleado con Roca, en un momento Roca se peleó con... bueno, Sarmiento se peleaba con todo el mundo. Con todos. Pero todos apuntaban hacia la misma dirección, integrarse al mundo, inmigración, atraer inversiones, etc. Esos son estadistas. Y tenían sus diferencias. De todas formas, los tipos siempre apuntan. Ahora, acá lo que se necesita es eso. Gente, una dirigencia política que se ponga de acuerdo sobre un rumbo. Y ese rumbo se tiene que sostener a lo largo del tiempo. Claro, Roberto, pero hay una situación ahora que es peor que la dirigencia política de distintos partidos, distintas coaliciones no se pongan de acuerdo. Ahora hay una disidencia dentro del oficialismo y sobre el acuerdo con el fondo. ¿Esto afecta ese acuerdo? Porque es obvio que la renuncia de Máximo Kirchner estaba avalada por la madre no quiere que entre por el Senado ahora el acuerdo con el fondo. Sí, bueno, a ver, si consiguen los votos, probablemente terminen acordando, y lo más probable es que no cumplan, y pase lo que siempre se pasa. Argentina firmó 27 acuerdos con el Fondo Monetario Internacional desde que ingresó en 1956. Muchas veces pide waivers, o sea, perdón, no cumplí, o sea, vos me decís, tenés que cumplir con tal meta, y perdoname, la próxima te juro que cumplo. Entonces, le darán ese plazo, cumplirá con un waiver o no, y después veremos. Ahora, de nuevo, no es la solución de la Argentina, es simplemente evitar un colapso mayor. Los enfrentamientos internos yo creo que probablemente al kirchnerismo, a la cámpora dura, se va a tratar de oponer, pero saben que le tienen que trasladar el coto político. ¿Existe el albertismo? No sé. No sé. Existe teóricamente. Bueno, le trasladamos a la teoría del albertismo el costo político de hacer el acuerdo con el fondo. Nosotros seguimos sosteniendo una bandera anti-FMI, pero arreglá por favor, porque si no, después la cosa va a ser mucho peor. Me parece que es un poco así, ¿no? Ahora, hay dos posiciones sobre esto. Una, lo que hace trascender Cristina Kirchner y su hijo, de que este acuerdo es durísimo, es insoportable para la dirigencia política, para la sociedad sobre todo. Y después lo que viene de los analistas políticos, económicos internacionales, que dicen, no, esto es demasiado concesivo para la Argentina. Así la Argentina no va a resolver sus problemas. ¿En qué posición te ubicas vos? ¿Es duro o es blando? ¿La posición del fondo? Sí. No, la posición del fondo es lo más es lo duro, necesario, mínimo, indispensable, como para decirle, mira, tenés que poner un mínimo de orden. Vos fíjate que la reducción de déficit fiscal que dicen que acordaron es mínima. Es mínima cuando uno mira los números que están diciendo. Ahora, no tenemos idea de la magnitud del desequilibrio que hay en el tema de las tarifas, por ejemplo, de servicios públicos. Tenemos ahora una inflación del 4% aproximadamente. De eso te quiero hablar también, sí. Pero la tenés sin que todavía se han tocado las tarifas de los servicios públicos, combustibles empiezan recién a tocarlo, y tenés que acelerar el tipo de cambio oficial porque te estás quedando sin dólares en el Banco Central. De manera que podés trepar una inflación anual del 70% como mínimo. Entonces, ahí el tema es las tarifas de los servicios públicos, cuando el gobierno dice, bueno, mirá, algo vas a tener que tocar del gasto. Y el único rubro donde se animan a meter el dedo, y no tanto, es en los subsidios para, digamos, mantener artificialmente bajas las tarifas de los servicios públicos. Ahí se gastan más o menos unos 3 puntos y pico de Producto Bruto, que ya te digo, mira, vos tenés 4 puntos de déficit fiscal, 3 puntos los tenés ahí, ¿sí? Claro. Y es curioso porque Macri, con todas las críticas que uno le puede formular, pagó el costo político de ir solucionando el problema que le había dejado el kirchnerismo, y esto lo duplicaron de nuevo el problema. Así que tenés que desandar todo ese camino que hicieron en el pasado. ¿Qué significa esto? El grueso más o menos se gastan unos 13.000 millones o 14.000 millones de dólares al año en subsidios para la energía, etc. Para que la gente lo entienda, para que paguemos tarifas bajas, sí,
en la boleta, En la porque después boleta. la pagás por la inflación. Y en los impuestos. Y en los impuestos, o sea que de alguna forma lo pagás. El grueso de eso es energía. O sea, el grueso de lo que se gastaron el año pasado, 10.000 millones de dólares en energía. En subsidiar la energía para que tengas energía artificialmente barata. Muy bien. ¿Eso qué significa? Que vas a tener que subirle la tarifa a la gente. Claro. Y cuando le subas la tarifa, vas a encontrar una sociedad que tiene el ingreso destruido. Entonces, estás en una situación, vos debes recordar, te acordás sobre el famoso Rodríguez en el año 75. Estás en una situación similar en dos condiciones mínimas. En la distorsión de precios, o sea, atraso de las tarifas de los servicios públicos y tipo de cambio. Y similar en debilidad del gobierno. Ese era ¿te acordás que estaba Isabel Perón? Los últimos Era tiempos de otro Isabel. contexto político, la guerrilla, pero digamos, era un gobierno débil. Sí. No sé si coincides conmigo. Este yo lo considero un gobierno débil políticamente. Muy bien. ¿Cuáles son las diferencias? Que el colchón social que hoy tenés en Argentina es mínimo en comparación con el 75, porque en el 75 no tenías esta pobreza, no tenías esta indigencia, no tenías esta desocupación. Entonces, tocar tarifa de los servicios públicos solo no te va a resolver tampoco ningún problema, te puede generar un conflicto grande. Claro. Tenés que hacer un plan económico muy consistente, con un gobierno que sea creíble y con un gran respaldo político. Si no, vas a estar viendo a ver a quién golpeas más. O los golpeo con inflación, o los golpeo con tarifazos, o los golpeo con deuda y desplazo a todos y no dejo trabajar a nadie. Es simplemente cómo vas a reventar el sector privado. Es eso lo que están discutiendo. Ahora, ¿qué pasa con la inflación? Porque esta semana se supo que va a ser del 4% la de enero. Y tenemos control de precios, más o menos, cierto control de precios. No hay aumento de tarifas incluido en esta inflación. ¿Qué es lo que pasa para que no se pueda atenuar la inflación? Bueno, lo que pasa es que siguen emitiendo a marcha forzada. Y la emisión significa inflación. Claro, estás emitiendo una moneda que la gente además no quiere. Se la saca de encima. ¿Y a dónde se va? ¿Se va al dólar o compras mercadería? La lata de atún que iba a comprar la semana que viene, la compro ahora antes de que suba de precio. Eso es lo que se llama huida del dinero. Me viene la plata y me la saco de encima rápido. Entonces, vos tenés al Banco Central emitiendo. Mira, te voy a dar un número más o menos como para que la audiencia tenga una idea. En noviembre del 2019 había 255 millones de billetes de 1.000 pesos, ¿viste? De esos, son $5. Sí. 255 Todo cuesta millones. 1.000 pesos. Ahora hay 1.700 millones de billetes. Multiplicaste por 5, por 4, por 5 la cantidad de billetes que hay circulando de 1.000 pesos nada más. No te tomo los otros, yo tomo los de 1.000 pesos porque son los que más peso tienen, ¿no? Déjame que te haga una última pregunta, Roberto. El tema del dólar. ¿Por qué, a pesar de que el gobierno puso un cepo, de que hubo unas exportaciones récord el año pasado, ¿por qué se quedó sin dólares? No hay dólares hoy. No hay dólares porque los dólares entran o por exportaciones, por inversiones o por préstamos que recibís del exterior. Préstamos no tenés, nadie te presta. Inversiones no tenés ninguna. Y exportaciones, haces lo imposible para que el tipo no exporte. Yo te digo, vos producís trigo. ¿De quién es el trigo? Tuyo. Se lo vendés a Akiro en Japón, ¿sí? Y Akiro te da dólares. ¿De quiénes son esos dólares? Tuyos. Viene el Estado y te dice, no, dame los dólares. Yo te voy a dar pesos. Bueno, pero valen 200 pesos el mercado. No, tomás 100. Y además te cobró un impuesto por haber exportado. O sea, así. Y el impuesto a la ganancia. Y además te puedo cobrar. Vos mirás las exportaciones de Argentina, si están estancadas en volumen, la cantidad de cosas que exportamos, hace 14 años. No aumentan las exportaciones. Ni aún en los momentos que tuvimos mejores precios, vos ves que el volumen de exportaciones es siempre el mismo. Sube cuando de golpe tenés algún precio internacional. Entonces, ¿qué pasó? Vos te fuiste desestimulando el ingreso de dólares, la gente compra dólares, obviamente, o sea, vos tenés que pagar deuda que tenés en dólares, tenés que girar dividendos, utilidades y pagar importaciones, y entonces tenés un desbalance en el mercado financiero que hace que el Banco Central se haya quedado sin dólares, no tiene dólares, no tiene reservas directamente.
Gracias, Roberto. Muchísimas gracias. No te di muy buenas noticias para la semana, pero bueno. No dejaste tranquilo a nadie. ¿Eh? Después de la pausa voy a hablar yo sobre el tema del narcotráfico y esta banda de policías que hay rondando. Bien, tenemos que hacernos dos preguntas con el tema del narcotráfico. Primero, ¿hasta dónde llegó el narcotráfico en la Argentina? ¿Cuán grande es el fenómeno del narcotráfico? Y después, ¿hasta dónde penetró en el Estado el narcotráfico? Es decir, ¿en qué medida el Estado es cómplice del narcotráfico? Primero hay que hacer algunas aclaraciones o precisiones porque si no es fácil hablar del narcotráfico en general. Todos los estados son vulnerables ante el narcotráfico. Todos los estados. ¿Por qué? Porque ningún estado está en condiciones de pagar salarios a sus policías, a sus fuerzas de seguridad, del nivel de las coimas que paga el narcotráfico. Esta es la verdad. Y tenemos que movernos dentro de esa verdad. Dentro de esa verdad. Pero en la Argentina todo se agrava, como siempre. Todo se agrava. En primer lugar, porque no hay una política coherente y permanente del Estado argentino, más allá de los gobiernos, contra el narcotráfico. Viene un gobierno, dice, no, voy a hacer una política dura, voy a enfrentarme con el narcotráfico y voy a, como contaba María Eugenia Vidal, voy a sacar de la policía 13.000 policías, como sacó ella. Y después viene otro gobierno que dice, no, yo voy a hacer otra política un poquito más blanda, más de comprensión del fenómeno. Y la verdad es que al final lo que termina por esas rendijas es metiéndose el narcotráfico y ampliando su base en el país. Fíjense que el matrimonio Kirchner, Néstor y Cristina, que gobernaron 12 años, 4 años Néstor Kirchner, 8 años Cristina, nunca en ningún discurso pronunció la palabra narcotráfico. Ninguno de los dos pronunció la palabra narcotráfico. ¿Y por qué? Porque creen que hay un sector del gobierno que cree que el problema del narcotráfico es una prioridad de los Estados Unidos y que no tiene por qué ser una prioridad de la Argentina. Efectivamente, el problema del narcotráfico es una prioridad de los Estados Unidos. Pero también el tráfico y el consumo de drogas es un problema argentino. ¿Cómo podemos poner en duda eso? Y todo esto viene a cuento a partir de lo que pasó en los últimos días, que hubo 24 muertos por consumir cocaína envenenada que proveía una banda con policías cómplices, integrada esa banda con la complicidad de la policía. La gran parte de la policía bonaerense y uno de la federal. Murieron 24 personas. No fue por un cataclismo natural, no fue por una sublevación social. Murieron porque a una banda criminal se le ocurrió vender cocaína envenenada a los argentinos. Obviamente que tampoco podemos creer que esos 5 o 6 policías son los únicos policías o miembros de la Fuerza de Seguridad cómplices del narcotráfico. Digamos, para que esto suceda, debe haber complicidad en un nivel mucho más alto del Estado o de la Fuerza de Seguridad. Entonces hay un primer problema, que los ministros de Seguridad de la Nación y de la provincia, Aníbal Fernández y Sergio Berni, pasan más tiempo peleándose en público por este tema que resolviendo el problema. Este es el primer problema que hay. Si no hay, no hay esperanza de resolver el problema si no hay una política coherente, permanente y de largo plazo con el narcotráfico y encuentra no solo a los ministros de un mismo gobierno, sino a todas las fuerzas políticas
juntas en esa misma dirección. Fíjense que durante el gobierno de Mauricio Macri salió una legislación que decía que todo inmigrante que fuera culpable de un delito en la Argentina tenía que ser expulsado del país. Esto escandalizó al kirchnerismo porque dijeron están estigmatizando a los inmigrantes. No, no se estigmatizaba a los inmigrantes. De hecho, el 90% de la sociedad es o proviene de inmigrantes. Se estaba estigmatizando el delito, que es lo que hay que hacer. Ahora cuando aparece que el jefe o uno de los jefes de esta banda que distribuía la cocaína adulterada y que provocó la muerte de 24 personas era un señor de origen paraguayo, y la verdad que con perdón de Paraguay y con perdón de los paraguayos, porque este hombre es tal vez una de las pocas excepciones de los paraguayos delincuentes, pero lo cierto es que era de Paraguay. Se habló en el acto de la expulsión, ya se olvidaron de las críticas que le hacían a Macri, se habló en el acto de la expulsión. Ahora, este señor es responsable de la vida y de la muerte de 24 argentinos que perdieron la vida por consumir la cocaína que él distribuía. Por lo tanto, antes de su expulsión del país, debe ser juzgado por la justicia argentina, condenado y cumplir la pena acá, y después recién liberado, expulsado para ser enviado a su país. No puede ser que esta legislación sea una puerta de escape para los delincuentes. No puede ser que esta legislación de expulsión de los extranjeros delincuentes sea una puerta de escape para los delincuentes. Esto, por supuesto, si la justicia es justa, porque también ahí hay complicidad del Estado. No nos olvidemos que hay varios jueces que ya han sido destituidos por sus vinculaciones y complicidades con el narcotráfico. Hace varios años, y con una diferencia de muy poco tiempo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Conferencia Episcopal Argentina, la más alta autoridad de la Iglesia, difundieron, cada uno por su lado, duros pronunciamientos alertando sobre el auge del narcotráfico, sobre todo en el norte del país. Estamos hablando del ingreso del narcotráfico. Otra cosa es la diseminación que está en todo el país y en todos los sectores sociales. Esto es lo que decían hace años la Corte Suprema y la Conferencia Episcopal Argentina. Lo que se ha dado con este caso de los 24 muertos es algo distinto, porque acá hay el ensayo de nuevas drogas más duras capaces de matar en el instante a una persona. Y esos ensayos se están haciendo en el país, en este país donde parece que los muertos por la droga no importan. Después de la pausa, Carolina Moroso. Bien, Carolina Moroso, después de las vacaciones, la recuperamos después de las vacaciones. Sí, he vuelto, anduve como por varios, por un derrotero de varios, reemplazos y demás, pero ya estamos de vuelta en Desde. Muy bien, y hoy tenemos un tema muy importante, sí, que es la posibilidad de que el mundo entre en guerra inminente. Bueno, vos sabés, Joaquín, que han sido semanas muy difíciles para seguir este tema porque esta sensación de tensión permanente hacía pensar en, quizás mucho de lo que se dice sea parte de una estrategia de negociación. Por supuesto, estamos hablando de la situación en Ucrania, la creciente tensión entre el bloque occidental, principalmente los Estados Unidos y, por supuesto, los países europeos y Rusia, ¿no? Por lo que está sucediendo en Ucrania, que hay que decir es una zona de conflicto desde que Rusia anexa Crimea en el año 2014. Esto ha incrementado, por Aclaremos supuesto, que Crimea formaba parte de Ucrania, digamos. Era como una provincia de Ucrania, ¿no? Exactamente. Esto fue visto, ¿no? Incluso casi en estos términos por el propio presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, como el regreso de Crimea, ¿no? Esto, por supuesto, tiene que ver con el surgimiento, o mejor dicho, el fortalecimiento, según por supuesto dicen desde los Estados Unidos y desde Ucrania, de grupos separatistas financiados y entrenados por Rusia en la zona de Crimea, pero esto ha sido una zona
de mucha tensión, ¿no? Lo que se dio a conocer como la guerra del Donbass, que por supuesto deja no solo miles de muertes, sino un conflicto latente casi de manera permanente, ¿no? En estos últimos años. Claro, como un país que le saca una provincia, le sacan una parte. Muy estratégica. Una parte además muy estratégica. Además de con peso histórico y simbólico, muy estratégica. Pero déjame decirte que esto además le costó a Rusia serias sanciones por parte de Estados Unidos, por parte de Europa. Sin embargo, vuelve a haber una escalada con despliegue de tropas rusas. Se habla de cerca de 100.000 soldados rusos desplegados en las fronteras con Ucrania, Bielorrusia también. Realmente es un despliegue muy importante. Por eso lo que se dice es, bueno, atención, es difícil pensar que esto es apenas un despliegue o una serie de ejercicios militares, considerando la magnitud, como te decía recién, de este despliegue. En los últimos días la situación se ha agravado. Bueno, aquí estamos viendo imágenes del encuentro entre el presidente francés, Emmanuel Macron, y Vladimir Putin, pero en los últimos días la situación creció en tensión y cambió el tono de algunas de las autoridades a la hora de hablar de este conflicto, y esto tiene que ver, por supuesto, con informes de inteligencia, información que se empieza a recabar sobre cuál es la estrategia concreta de Rusia. Se habla, por supuesto, de muchas cosas. Por estos días ha habido mensajes de autoridades de la Casa Blanca pidiéndole expresamente a los ciudadanos norteamericanos en suelo ucraniano que dejen el país. Que la amenaza es así de seria, ¿no? Sí, por lo que leí, le advirtieron que tropas norteamericanas no van a ir a rescatarlos si hay una guerra. Bueno, claro, porque están advertidos antes de salir. Exactamente, porque están advertidos de antemano, ¿no? Esas fueron las palabras de Jake Sullivan, ¿no? Que es una persona muy importante dentro del gobierno americano, asesor en materia de seguridad nacional. Pero si te parece, vamos a escuchar exactamente cuáles serán las advertencias. Simply put, we continue to see very troubling signs of Russian escalation, including new forces arriving at the Ukrainian border. And as we said before, we're in a window when an invasion could begin at any time. And to be clear, that includes during the Olympics. We're continuing to draw down our embassy. We will continue that process. And we've also been very clear that any American citizens who remain in Ukraine should leave now. Bueno, quien habla, Joaquín, es nada menos que el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, ¿no? ¿Hay alguna precisión de cuándo podría ser? Bueno, la fecha que comenzó a circular, incluso en algunos días, el sábado recuerdo en TN Internacional hacíamos esta cobertura, se hablaba, y los dichos de Blinken hablaban de una fecha muy próxima. Empezó a trascender la fecha del 16 de febrero, ¿no? El próximo miércoles. Por supuesto, todo esto tiene que ver con información recabada a partir de informes de inteligencia. Muchos dudan, ¿no? Bueno, esto no será una estrategia para negociar, esto no será una forma de forzar una desescalada más rápida, porque, por supuesto, hay mucha preocupación por lo que sucede en las fronteras. Todas las posibilidades están abiertas. Lo cierto es que lo que está sucediendo en Ucrania es realmente muy serio e involucra a los principales actores del tablero geopolítico. Por eso es pero tan importante seguir muy de cerca lo que está sucediendo allí, ¿no? Muchas gracias, Caro. Nos vemos el lunes. Gracias a vos, Joaquín. Chao, hasta el lunes.